Gloria a Dios. Bueno, vamos a entrar a la palabra de Dios y en esta tarde, amén, nuestro hermano Andy, un joven que pues tiene ya casi el año con nosotros, congregándose, amén, una joven lo invitó a la iglesia, él se acercó, Dios lo tocó, ya tiene cerca del año congregándose con nosotros, ha sido un joven de bendición, que ha estado creciendo, madurando en las cosas de Dios, involucrándose en los ministerios de la iglesia. Está ya predicado en otras ocasiones ahí mismo en nuestra iglesia. Y pues hoy en esta tarde Él nos estará predicando la palabra de Dios. Así es que yo le invito, abra su corazón, deje que Dios le ministre. Así es que vamos a abrir el corazón mientras nuestro hermano Andy pasa y nos comparte la palabra de Dios en esta tarde. Amén, amén. Bueno, es un honor, como dice el hermano Félix, un honor estar aquí predicando la palabra. Le agradezco a mi pastor por la confianza, igual le agradezco a Dios por permitirme estar aquí predicando su palabra, rogándole en todo momento que sea Él hablando a través de mí. Amén. Bueno, acompáñenme abriendo su Biblia en el libro de Marcos, en el capítulo 10. Marcos capítulo 10, vamos a empezar a leer en el versículo 17. Y dice así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando las rodillas delante de él, le preguntó: Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero el afligido por esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Acompáñenme a orar donde están ahí, que este mensaje sea de gran bendición para sus vidas. Padre celestial, en el nombre de Cristo Jesús, venimos delante de tu presencia, primero que nada, ante toda la honra, la gloria y la alabanza, Señor, porque solo tuyas son. En esta hora, Señor, yo te ruego que seas tú ungiendo mis labios, Señor, que seas en todo momento tú hablando a través de mí, Señor, que seas bendiciendo este mensaje, que abras todo oído, todo corazón, y más que nada nos ayudes a poner este mensaje por obra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo te doy las gracias. Amén. Bueno, el otro día estaba yo mirando una película cristiana, ¿verdad? Y este señor estaba pues preocupado, ¿verdad? Porque no sabía hacer ciertas cosas, no era bueno en lo que le habían asignado a hacer. Y fue con un amigo que había conocido en el hospital a pedirle unos consejos porque él sabía de ese tema. Entonces, este señor le hizo unas preguntas. Bueno, él le preguntó: si yo te preguntase quién eres, ¿tú qué me contestarías? Y este señor le contestó: bueno, yo soy un entrenador de básquetbol en la escuela donde yo estoy.
Y el otro señor le dijo, ok, y si te quitasen eso, ¿quién eres? Entonces él pensó y dijo, bueno, también soy un profesor de historia en esa escuela. El señor otra vez le preguntó, ok, y si eso también te lo quitasen, ¿quién eres? Y nuevamente pensó y dijo, bueno, pues yo soy un gran esposo, un gran papá. Y el otro señor le dijo, bueno, Dios no quiera que eso cambie, pero si eso cambiase, ¿quién eres? Y él dijo, bueno, pues un hombre blanco estadounidense. El otro señor riendo, sonriendo, y le dice, ¿algo más que quisieras agregar a esto? Y dice, bueno, soy cristiano, soy seguidor de Cristo. Y el otro señor le pregunta, ok, ¿y para ti qué tan importante es eso? Y él le dice, pues es mucho, muy, muy importante para mí. Entonces el otro señor le dice, bueno, pues está por muy, muy debajo de tu lista de quién eres. Entonces yo cuando escuché este mensaje, ¿verdad? Yo que escuché que le dice esto, me quedé pensando, digo, bueno, muchas veces puede pasar esto, ¿verdad? Que a veces no le damos el primer lugar a Cristo, que a veces hay ciertos problemas y no nos permite, o sea, por ejemplo, el trabajo, o un problema, y todo eso a veces nos aparta de tener en primer lugar a Cristo. Entonces, cuando yo miré esto, es cierto, porque hay veces que uno, porque es mucho trabajo, porque anda uno apurado, o a veces un problema, le damos tanta importancia a ese problema que nos aparta de saber que en primer lugar está Cristo y Él tiene control de todo lo demás. Entonces, cuando uno está en el mundo, ¿verdad? Hay muchas cosas que nos rodean, a las que le damos mucha importancia, que a veces no son cosas malas, sino lo malo a veces es el lugar que les damos. Por ejemplo, como les mencioné ahorita, el trabajo, la familia, que como les digo, no es malo que les demos importancia, pero sí es malo la importancia, o sea, el lugar que le damos en nuestra lista. Y a veces, estando en el mundo, están por encima. No es un ejemplo, pero no es para decir, como para poner mal a nadie, pero mucha de mi familia, me ha dicho muchas veces, ¿verdad? Que a Cristo no le gusta que deje de ir a fiestas familiares, o sea, como diciendo que me estoy apartando de ellos por venir a escuchar la palabra. Obviamente, primeramente está Cristo y después la familia. En este caso, ¿verdad? Y por ejemplo, si usted que es cristiano, o sea, eso está estando en el mundo. Bueno, ahora un cristiano también puede a veces sin querer darle el primer lugar a esas cosas, cuando en realidad el primer lugar es para Cristo. A veces uno, cuando menos lo piensa, ya está uno preocupado por un problema grande, o sea que uno lo hace grande, pues. Y cuando estás preocupado tú por un problema, es porque realmente le estás dando lugar a ese problema. Debemos de saber que Cristo tiene control de nuestra vida y aún de nuestros problemas. Y a veces cuando uno está preocupado por ese problema, cuando menos lo piensa, ya le diste el primer lugar. ¿Por qué? Porque estás pensando tanto en ese problema que dejas no que dejes de pedirle, pero dejas de creer que Dios tiene el control de ese problema. Entonces, ahora acompáñenme a ver este otro versículo, otro capítulo, en Mateo 10. Ahora vamos a leer en Mateo 10, vamos a leer los versículos del 34 al 39. Y dice así: No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y a los enemigos del hombre serán los de su casa.
el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Aquí no es que esté diciendo, pues ve y hazle pleito a tu mamá, a tu papá, o sea que no. Pero muchas veces, y más cuando, a veces cuando la familia es cristiana también, pero esto es más, pienso yo que es más común cuando, por ejemplo, la familia está en el mundo, uno está en Cristo, y hay muchas veces que pueden pasar momentos difíciles de, a lo mejor donde obviamente tienes que escoger seguir a Cristo primero, y tu familia te pone en esa posición donde te juzgan por ejemplo, a mí cada rato me juzgaban, gloria a Dios que eso ha ido disminuyendo, pero recuerdo de primero cómo miraban mal que yo dejara de ir a una fiesta por ir al servicio, ¿verdad? Entonces, es algo que suele suceder, y cuando no le das el primer lugar a Cristo, ¿qué es lo que va a pasar? Que vas a empezar a dejar que eso tome lugar, y de repente ya no vas a empezar a faltar el servicio, de repente ya no le vas a dar la importancia a las cosas de Dios cuando hay algo familiar. Es por eso que se refiere estos versículos, que a veces cuando la familia está en el mundo y uno decide seguir a Cristo, ¿verdad? Que darle la importancia al servicio, tu familia lo puede ver mal. Pueden incluso pelear, pueden discutir contigo. A eso se refiere con que los de tu casa serán tu enemigo, no precisamente a que les faltes al respeto. ¿Por qué? Porque sí, o sea, ellos discuten contigo, y uno como cristiano debe también de saber cómo sobrellevar esas cosas, ¿verdad? Yo por ejemplo, yo en ningún momento les he contestado a mis papás o sea, feo. Simplemente les he dado a saber que, por ejemplo, mi mamá ya entendió, ¿va? Que primero está Dios y luego ella. O incluso porque en el mundo hasta eso se les hace algo increíble, o sea, algo sobrenatural. Mi mamá creía que primero eran los papás, la familia, y ya después la iglesia, ya, pues con la Biblia va uno sabiendo, ¿verdad? Pero bueno, el punto, hermano, aquí es que a veces como cristianos tenemos esa batalla de que aunque a veces cause conflicto entre familia, debemos de tener muy claramente en el corazón quién es el primer lugar en nuestro corazón. Y como les digo, no es malo que quieramos a la familia. Yo quiero mucho a mi mamá, quiero a mi papá, a mis hermanos, pero quiero más, amo más a Jesucristo. Es mi primer lugar. Sí, entonces, a esto, como te digo, no es precisamente, no es que te esté diciendo que vayas, les digas, que te pelees con ellos, pero sí que tengas muy claramente quién es el primer lugar en ti, que es Cristo. Como dice aquí, quien no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. ¿A qué se refiere con esto? A que a veces debemos de tomar ciertas cargas, debemos de tomar responsabilidades, que aunque parezca que es algo difícil, debemos de saber que Cristo va con nosotros. Amén. Y que Él tiene el control de todo. Yo así veo todo esto, que muchas veces pensamos que es algo, bueno, cuando están en el mundo ellos piensan que es algo, ¿para qué vas a ir a tomar ciertos, vas a tener ciertas cargas, ciertos problemas? Y ellos muchas veces no ven el por qué. Es precisamente leyendo la palabra cuando te das cuenta el por qué. Porque tengo un tío que piensa que Dios dice que vayamos, seamos felices en el mundo, disfrutemos la vida. A veces esa es la ignorancia, a veces cuando no leemos la palabra, pero bueno. Regresando al texto que leímos al principio, en Marcos 10,
versículo 17. Vamos a leer 2 versículos de ahí para explicárselos un poquito mejor. Dice así: al salir él para seguir a su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos, los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Bueno, y fíjense, él dice: yo sigo estos mandamientos. O sea, él hasta ahí ha tenido cuidado de seguir los mandamientos, como nosotros, ¿verdad? Tenemos cuidado de seguir estos mandamientos, de obedecer los mandamientos de Dios. Este muchacho de aquí de la historia lo hacía. O sea, ¿por qué? Porque él quería heredar el reino, ¿verdad? Pero en los versículos 20 y 21 dice lo siguiente: él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Fíjense, aún siguiendo esos mandamientos, Jesús le amó, ok, pero le dijo que hay una cosa que le hacía falta, que era vender sus cosas y seguirle tomando su cruz. O sea, tomando ciertas responsabilidades que Dios quería asignarle a él. Bueno, aquí fíjense lo que pasó en el siguiente versículo, en el 22, dice lo siguiente: pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. O sea, él hasta el momento, vemos, él había seguido todos los mandamientos, él había seguido cada mandamiento como le contestó unos versículos antes. Y cuando Cristo le dijo que le faltaba algo, que era venderlo todo y seguirle, ahí fue donde a él se le complicó. Pues híjole, es que tengo mucha riqueza, es que tengo muchas posesiones, y se le hizo algo de tan difícil dejarlos que prefirió irse triste. O sea, ya había hecho tanto hasta el momento, y cuando Dios le dice esto, él prefirió irse. Ahora, esa pregunta, ¿por qué se la hizo Dios? ¿Por qué se la hizo Cristo? Perdón. Porque él conocía su corazón. Él ya había mirado su corazón y él lo conocía. Él sabía que en qué lugar, ese muchacho, en qué lugar lo tenía él en su corazón. Por eso le preguntó, va, porque Cristo sabía cuánto quería él estas cosas materiales, y él le preguntó. No es tanto que uno tenga riquezas, no es malo que uno tenga, o sea, que viva bien, que tenga riquezas, ¿verdad? Eso no es malo. No hubiera sido malo para este muchacho. Aquí lo malo es que le damos muchas veces mucha importancia a lo material. Amén. No es tanto que diga: ay, es que él gana tanto, ya es malo. No es que sea malo eso. Lo malo es qué lugar le damos al dinero, qué lugar le damos al trabajo, qué lugar le damos a todo lo que tenemos. Por eso Cristo le preguntó eso. ¿Por qué? Porque él ya conocía su corazón. Cristo conoce nuestro corazón. Él sabe en qué lugar lo tenemos a él y en qué lugar tenemos nuestras cosas materiales. Él conoce si estamos dispuestos o no a dejarlo todo si él no lo pidiere. Viendo tantos ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, en Génesis, vemos como en Génesis 22, perdón, cómo Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo para él. Y él, obviamente, sintiendo amor por Dios, teniéndolo en primer lugar, claro que amaba a su hijo también. Tenía claro en qué lugar estaba su hijo y en qué lugar estaba Dios. Y él no dudó en obedecer a Dios. Vemos que Dios le dijo que se detuviera y que no lo sacrificara.
pero es algo que es un ejemplo de qué tanto, de cuántas veces en la Biblia la gente está a veces que a veces es expuesta a tomar decisiones muy difíciles, donde caerle bien a tu familia o seguir a Cristo. También los apóstoles vemos sus seguidores, ¿verdad? Cómo dejan su familia por seguirle, por empezar a predicar la palabra. Vemos cómo cambian su vida totalmente para seguirle, para agarrar una nueva vida en Cristo Jesús. Y es algo que a veces Dios nos pide mucho. Bueno, más bien, cuando aceptamos a Cristo, nuestra vida cambia totalmente. Amén. Y Cristo muchas veces nos pide que renunciemos a ciertas cosas porque Él tiene planes para nuestra vida. Aquí la pregunta es si uno está dispuesto a hacerlo, que en qué lugar lo tienes a Él, si realmente es más importante Cristo y la misión que Él tiene para ti, o si tus comodidades a veces puedes tenerlas como algo más importante. Al igual como te mencioné ahorita, los problemas, la importancia que les damos a los problemas, que pensamos cuando un problema económico, qué pensamos cuando en el trabajo hay problemas de que te puedan despedir tal vez. Ahorita pues con la cuarentena podrían venirse muchos problemas, y qué importancia le estamos dando ahorita a esos problemas. Si realmente te estás preocupando mucho por esos problemas, pues es que realmente estás haciendo a un lado, o no haciéndolo a un lado, pero no lo estás poniendo en primer lugar. Debemos de tener a Cristo siempre en primer lugar, porque debemos de saber que Él tiene control de estos problemas. Aún ahorita en cuarentena, todos los problemas que tengamos, Él tiene el control de ellos. Él puede hacer que desaparezcan en el momento que Él quiera. Entonces, cuando uno tiene los problemas o el trabajo, el dinero, ¿qué lugar lo tienes y en qué lugar tienes a Cristo? ¿Es realmente tu primer lugar Cristo? Volviendo al libro de Mateo, en el versículo 10, perdón, en el libro de Marcos, vamos a leer igual el capítulo 10, pero vamos a leer los versículos 24 y 27. Dicen así: los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más. Sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Aquí se dice, ¿verdad?, cómo es va a ser algo difícil para los ricos entrar al reino de Dios, que va a ser, usando una parábola obviamente, que va a ser más fácil pasar un camello por una aguja. No es que esté diciendo, pues bueno, usa parábolas, pero aquí dice que para Dios todo es posible. Qué grande es que Cristo vino, murió en la cruz por nosotros, y por su amor ahora somos salvos. Y Él está diciendo aquí que para un hombre rico, por decirlo así, es imposible, para Dios es posible. ¿Por qué? Porque Él puede tocar su corazón. Ahora la gente rica puede ser tocada por su corazón y puede tener a Cristo en primer lugar, todo dependiendo de si esa persona está dispuesta. Cristo quiere ayudarnos a perfeccionarnos, a cambiar nuestra manera de ser, nuestro carácter, todo dependiendo si uno le acepta la ayuda de Cristo. Porque aquí dice que para Dios nada de esto es imposible. Por ejemplo, podemos ver el ejemplo de Zaqueo, que era una persona que tenía muchas riquezas, pero que decían que le robaba mucho a la gente, o sea, por medio de impuestos, lo tenían como una persona pecadora. Cristo se sentó a comer en su mesa y cambió todo su corazón, lo cambió. ¿Por qué? Porque para Dios nada es imposible. Él cambió a Zaqueo su modo de pensar
cómo se arrepintió y qué dijo. Que él devolvería lo que si alguien había defraudado, se lo devolvería 4 veces. Y incluso puso dinero para las obras de Dios. Porque, fíjense, él siendo rico, o sea, él teniendo dinero, y la gente decía que era un pecador. Y es lo que hemos visto, cómo a Dios le gusta trabajar con la gente pecadora, a lo mejor con la gente que uno piensa que va mal. Y hemos visto en muchas ocasiones cómo Cristo ha transformado sus vidas totalmente. Muchas vidas que estaban a lo mejor en las drogas, cómo los ha transformado. Muchas personas ahora que son pastores, cómo era su vida antes. Y vemos, por ejemplo, en el caso de nuestro compañerismo, muchos misioneros, ¿verdad? Cómo van, se van a otros países, dejando todas sus comodidades, incluso dejando mucha familia atrás, dejando trabajos que ellos tenían y todo para salir a un nuevo país, para ganar almas para el Señor. Y pues la verdad, o sea, a veces metiéndose a situaciones muy difíciles y va porque dejan todo lo que ellos tienen, dejan comodidades, trabajo, dejan a muchas familias, o sea, va su esposa, sus hijos con ellos, pero me refiero a hermanos, tal vez, papás, tíos, sobrinos, y dejan a mucha familia atrás, pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué hacen eso? Porque en primer lugar está Cristo. En su corazón, en el primer lugar está Cristo. Ellos confían en Cristo, ellos confían en que Cristo va a tener control de ellos, de su situación en el país que estén, que Él los va a bendecir y ayudándoles a ganar almas para Cristo. A nuestros pastores, como a veces vemos, ¿verdad? Cómo a veces se preocupan, o sea, bueno, siempre se preocupan, pero por ejemplo a mí una vez me tocó decir que a veces le ha pasado veces que no duerme por estar pensando en algún hermano, en algún problema que ese hermano tiene. O sea, y a eso voy, como también los pastores dejan a lo mejor su comodidad de dormir tranquilos, o a veces por hacer actividades en la iglesia, como dejan la comodidad de estar a lo mejor en su casa descansando. Mi pastor hace la semana pasada hacíamos obras de teatro con los jóvenes, pues ¿para qué? Para convivir un poco con ellos, pero también para tener cuidado de ellos, de que como un joven puede estar pasando por muchas cosas ahorita en la cuarentena, ¿verdad? Muchos pensamientos le podrían estar pasando, y él por tener cuidado de esto lo hacía. Ahorita se pospuso pues por todo lo que ha pasado, que parece que va aumentando, pero el pastor lo hacía con la finalidad pues sí, de tener cuidado de estos jóvenes. Y a eso voy, ¿por qué lo hace? Él podría estar descansando en su casa, él podría estar haciendo alguna otra actividad, pero por amor a Cristo y a su congregación lo hace. Por tener a Cristo en primer lugar, lo hacen. Al igual que muchos pastores, misioneros, por ese amor a Cristo es que hacen lo que hacen. Y por confiar en Él, ¿verdad? Confían en Cristo, en que Él tiene control de todo. Vamos a leer ahora Mateo, en el mismo que estamos leyendo. Vamos a leer del 28 al 30. Dice lo siguiente. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y el evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Así como hay misioneros que han dejado familia, pastores, muchos de nosotros, hermanos, a veces hemos tenido, como le digo, conflictos con la familia, pero Dios dice que cualquiera que deje de madre, padre, familia, casa, tierra,
Él nos dice que recibiremos 100 veces más. Entonces, ahí están los misioneros confiando en esa promesa. Lo hacen por tener a Cristo en primer lugar, pero también tienen esa promesa, confían en esa promesa, que aun yéndose a otro país donde a lo mejor todavía no tienen trabajo, donde no conocen a nadie, confían en esa promesa que se les va a dar 100 veces más por seguir a Cristo. Donde Cristo les dice que aquel que vaya y predique su palabra, aquel que deje familia, madre, casa, por seguirlo a Él, recibirá 100 veces más y aún más la vida eterna. Entonces, hermano, ahí está. Ahí no, en realidad no hay nada que estemos dejando, porque en realidad Dios nos está dando 100 veces más. Ahora la pregunta es, cuando uno no tiene a Cristo en primer lugar, es cuando se nos hace muy difícil dejar todo esto, porque no estamos confiando en que Cristo nos puede dar 100 veces más. Es cuando no estamos confiando en que Cristo no nos va a soltar. Es a veces cuando estamos pensándola, a veces, por ejemplo, cuando Cristo nos reta a dar cierta ofrenda, y a veces nos hacemos los que no escuchamos. A veces sentimos una corazonada y hacemos como que no escuchamos. ¿Por qué? A veces por no confiar en que Cristo nos puede regresar 100 veces más esto. Entonces la pregunta aquí es eso, hermanos. ¿En qué lugar está Cristo en tu corazón? ¿Qué lugar le estás dando, hermano? ¿Realmente está encima de todo hoy? Hoy, en el día de hoy, encima lo tienes por encima de todo, de madre, hijos, esposa, de lo material. ¿Realmente es el primer lugar? O para ustedes más importante, no sé, la comodidad, la familia, el dinero, ¿qué lugar es el que le estás dando? Realmente el tener a Cristo en el primer lugar es lo que realmente nos empuja a ser cada vez mejor persona, a ser mejor cristiano. Cuando lo tenemos en el primer lugar es cuando realmente dejamos que Él nos empuje a hacer todo lo mejor, aún por nuestra familia, porque como digo, no es que sea malo querer a la familia, querer darles ciertas comodidades. Lo malo es el lugar que les damos. Un ejemplo, cuando uno está en el mundo, que no le da el primer lugar a Cristo, a veces ni a la familia le dan el primer lugar. A veces andan en vicios o escondiendo otras cosas. Realmente el darle el primer lugar a Cristo es lo que nos guía, nos empuja a tener a la familia junta, a tener cuidado de la familia, de los hijos, de la esposa. ¿Pero por qué? Porque sabemos que el primer lugar es Cristo. Fíjense, a veces se nos hace muy difícil, pero hay una cosa que yo una vez escuché que dijo nuestro líder en Prescott, Greg Mitchell. Él dijo una vez: Dios no te pedirá que hagas cosas sin Él, sino cosas que no puedas hacer sin Él, cosas difíciles. La pregunta es esta: ¿estás dispuesto a darle el lugar a Cristo? ¿Estás dispuesto a confiar en Él cuando te pida una cosa que para ti parece difícil? Dios no te va a pedir que hagas algo fácil, algo que sin Él pudieras lograr. Pues entonces, ¿dónde estaría la fe? Él a veces nos va a pedir cosas que para nosotros se ven tan grandes, que a veces, que realmente sin Él no podríamos lograr. Y cuando tenemos a Cristo en primer lugar es cuando confiamos en Él y estamos dispuestos a hacer aquello que Él nos pida, confiando plenamente en que porque Él no lo pidió, Él va a estar teniendo cuidado y vamos a poder hacer esas cosas. Dios no nos va a pedir algo que podamos hacer sin Él. Hermano, ¿en qué lugar tienes tú a Cristo? Si tú lo tienes en primer lugar, gloria a Dios. Medita en esta tarde. Yo cuando hace poquito que hicimos eso de cantar canciones, que yo canté la de Háblame, es porque algo que realmente yo le pido a diario a Dios.
Cuando tú veas que yo empiezo a hacer un lado, te empiezo a hacer un lado, que empiece a darle más importancia, no sé, al trabajo, o a lo material, o a la familia, o a lo que sea. Si tú notas esto, Dios, háblame. En esta tarde, ¿por qué no pedirle a Dios que nos hable? Que nos ayude, que si realmente hemos hecho a un lado o lo hemos subido en la lista, que nos ayude a tenerlo en todo momento en primer lugar. Porque teniéndolo a Él en primer lugar, todo lo demás va a funcionar bien. Todo lo demás, obviamente va a haber aflicción y todo, pero cuando uno tiene a Cristo en primer lugar, no le da la misma importancia a un problema, porque sabemos que Dios tiene control de ese problema. Cuando hay un pleito familiar, aún sea por seguir a Cristo, sabemos que Dios tiene cuidado de ese pleito. Tiene cuidado de todo. Entonces, hermano, ¿en qué lugar tienes a Cristo? En esta tarde inclinamos el rostro en reverencia a Dios. ¿Por qué no esta tarde pedirle a Dios que nos ayude a tenerlo en primer lugar? Cristo, ayúdanos a tenerte en todo momento en primer lugar. Poder seguir adelante en la vida, pero en ningún momento haciéndote a un lado a ti. Que en el trabajo el primer lugar seas tú. En el hogar el primer lugar seas tú. Con la familia el primer lugar seas tú. Una vida sin Cristo en primer lugar no va a funcionar. Mientras que una vida con Cristo en primer lugar, vienen muchas bendiciones. Vienen aflicciones, pero también vienen muchas bendiciones. Pidamos a Cristo que sea Él ayudándonos a tenerlo en primer lugar en todo momento. Que cuando algo nos mueva a hacerlo, a subirlo en la lista, que nos hable, como sea, pero que nos haga entender que estamos mal. Que el primer lugar es solamente para Él. En esta tarde, tal vez tú no eres cristiano, pero el darle el primer lugar a Cristo te va a ayudar mucho. A lo mejor tienes muchos problemas ahorita. Solo te puedo decir que cuando le damos ese primer lugar a Cristo, muchos de esos problemas desaparecen. Y los otros dejamos de verlos tan grandes porque Dios empieza a obrar en ellos. Dios empieza a tomar control de tu vida. Yo te invito, si tú no eres cristiano, a que le entregues tu vida a Cristo. Si tú no eres cristiano, te invito a hacer esta oración conmigo. Señor Jesucristo, en esta tarde yo reconozco que he pecado contra ti, que he sido un pecador. Pero hoy por hoy yo quiero entregarte mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Hoy yo quiero entregarte mi vida. Quiero servirte. Más que nada, quiero tenerte en mi primer lugar. En esta tarde yo me declaro salvo por tu sangre que derramaste en la cruz. Ayúdame, Señor, a poder ponerte en todo momento en primer lugar. A poder ser en todo momento en mi vida, que seas tú en primer lugar, luego lo demás. En esta tarde quiero agradecerles por esto, y pues que Dios los bendiga. Gracias a mi pastor por la confianza. Amén, gloria a Dios. Bueno, en esta tarde pues solo nos resta despedirnos y no sin antes, como siempre, agradecerles a cada uno de ustedes, amén, por su fidelidad, por estar pues acompañándonos, siguiéndonos a cada momento. Sigamos orando, mi hermano, seguimos en la oración, amén, y sobre todo con una de las necesidades que yo creo que podemos considerar muy, muy importante, que orar que todo esto pronto vuelva a la normalidad, poder estar pronto de regreso todos en la iglesia congregándonos. Así es que oremos mucho por esto. Y pues el miércoles a las 7 de la tarde estaremos nuevamente teniendo nuestro próximo servicio, animándole que nos acompañe, que se conecte, amén, a la transmisión que estaremos teniendo. Y pues igual que consagre ese servicio, reúna a su familia, los de casa, reúnalos,
Amén. Y consagremos el servicio a Dios. Dios me los bendiga. Gracias a todos. El miércoles estamos nuevamente, amén, en nuestro próximo servicio. Dios les bendiga.